Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y me acompaña Víctor Reynoso. Él es un filósofo mexicano y forma parte del grupo de los organizadores de la gira de Jonathan Ramos y Guillermo Ramadán en México. Hemos estado todo el equipo muy atentos al debate que tuvo recientemente Jonathan Ramos con Dante Urbina sobre fe y filosofía. Y especialmente nosotros, este grupo ha estado interesado porque todo ese debate comienza con una inquietud manifiesta por Dante Urbina respecto de una exposición informal, fraterna, con un grupo de amigos en Veracruz, después de una cena, donde Jonathan estaba comentando sobre un trabajo de investigación que está haciendo sobre fenomenología de la religión, tomando frases sueltas de esa exposición, que además no era la exposición completa. Dante Urbina solo vio una parte, no vio toda, que estaba dividida en distintos videos, ¿no? Bueno, pues quedó muy confundido, muy preocupado y citó a debate. Entonces, bueno, ahí sucede el tema del debate y te saludo, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar compartir conmigo este espacio para analizar el debate. Hola, buenas noches. Acá todavía son tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y pues adelante, podemos ir analizando cómo se fue desarrollando este debate. Muy bien, antes voy a leer unos fragmentos de este libro de Filosofar como Sócrates de Oscar Prenifier, que es quien en los últimos tiempos se ha dedicado precisamente a enseñar el arte de debatir, ¿no? De manera formal y como Sócrates, además. Entonces, voy a leer una paginita y media más o menos. Al comienzo del diálogo, Hipias Menor, el sofista Hipias y Sócrates inician una discusión acerca de quién de los dos personajes se comporta mejor en la Ilíada, si Ulises o Aquiles. El debate se centra sobre el problema de la mentira. Hipias sostiene que Aquiles es mejor persona que Ulises, porque aquel no miente, mientras que Ulises es más astuto y no vacila en pronunciar discursos falsos. En un determinado momento de la discusión, Sócrates muestra que Aquiles también hace afirmaciones que no son ciertas, pero Hipias defiende a su héroe argumentando que Aquiles no miente de manera consciente, simplemente cambia de opinión, aunque en todo momento es sincero. El debate termina cuando Sócrates replica que Ulises es mejor que Aquiles, ya que cuando miente sabe perfectamente que está mintiendo, por lo que podemos concluir que conoce la verdad mejor que Aquiles. Nos gustaría utilizar este ejemplo de un texto filosófico clásico para introducir lo que nosotros denominamos la vía negativa de la práctica filosófica. Hablamos de filosofía negativa de manera similar a cómo se utilizaba este concepto en teología, la llamada teología negativa, donde generalmente se empleaba para determinar, por ejemplo, la naturaleza de Dios por medio de la negación de lo que no es Dios. Del mismo modo, Sócrates defiende la mentira para defender la verdad, con la misma ironía con la que afirma su propia ignorancia para poder enseñar. Este comportamiento que Sócrates pone en práctica aquí de manera conceptual y racional, podemos encontrarlo también, aunque de manera lúdica, en el payaso, el actor, el novelista, el humorista y el caricaturista. Oscar Brenifier hace una diferencia en todo este libro entre una actitud histriónica, una actitud bromista, burlona, satírica, y una actitud filosófica, que es muy diferente, ¿no? Y sigo. La filosofía consiste en una actividad de tipo científico que fundamenta su práctica en la razón, la lógica y la demostración, y que está destinada a edificar sistemas especulativos. Por este motivo, la ambigüedad, las insinuaciones, las alusiones, las exageraciones y cualquier otro truco literario no suelen ser muy bien recibidos, como por ejemplo el montón de analogías y metáforas que utilizaba Dante Urbina. Las metáforas y analogías no acompañan bien a la indagación filosófica. La dialéctica no es otra cosa que el arte de la discusión. En griego, dia significa el uno con el otro y legein significa hablar.
Y bueno, Dante Urbina no hablaba justamente con Jonathan, en muchos de los momentos hablaba con el público, estaba pensando en el público y se refería a Jonathan como Jonathan Ramos. Jonathan Ramos dice esto, Jonathan, como en tercera persona, no estaba en varios momentos, no estaba conectado con la persona con la que estaba dialogando. Entonces ahora, después de esta lectura que hice tomada de este libro, Filosofar como Sócrates, de Oscar Brennifier, hago mis observaciones que fui tomando nota por encima del video. Conforme yo fui viendo el debate, fui tomando nota. Inicia de entrada con una sonrisa desproporcionada. Desproporcionada mientras están leyendo su currículum. Dante Urbina, me refiero a Dante Urbina. Después hablaré de Jonathan. Utiliza el método sándwich, que se utiliza mucho en la política o en la psicología. Primero le dices, te admiro muchísimo, pero, y entonces vienen los montones de peros, injurias, denuncias, reclamos, así como ajusticiándolo de manera inquisitiva, y cierra diciendo, pero te admiro mucho, en su primera exposición, Dante Urbina, con relación a su debatiente. Luego hace preguntas de manera inquisitiva, juzga a Jonathan como sentándolo en el banquillo de los acusados con chantajes y amenazas, al poner muchísimo énfasis en aquello de que está atestado de errores, ¿no? Que la sola razón puede llegar a conclusiones, pero atestadas de errores. Una persona muy inteligente, brillante, maravillosa, súper educada, culta, erudita, puede llegar a conclusiones atestadas, e insistía todo el tiempo en eso, tomándolo de Tomás de Aquino, pero era como una insinuación, como queriéndole hacer ver al público que el gran maestro y profesor del siglo XXI en América Latina, Jonathan Ramos, todo lo que diga está atestado de errores. O sea, esa es la percepción del público, del espectador, cuando está escuchando al debatiente Dante Urbina. Usa demasiadas analogías y metáforas. Actúa de manera histriónica la lectura de textos filosóficos. Un texto filosófico se lee de otra manera, no se tiene que actuar de manera histriónica un texto filosófico. Luego, usa demasiados ademanes, tanto que distraen. Habla en tercera persona al referirse a su debatiente Jonathan Ramos. O sea, Dante Urbina se refiere a Jonathan Ramos en tercera persona en muchos momentos. Confunde Dante Urbina. Todo el tiempo estoy hablando de Dante Urbina, después hablaré de Jonathan Ramos. Confunde gracia con fe, con teología y teología con religión. Entonces, al no tener claridad de conceptos, a qué se refiere cada una de estas palabras, ¿no? Entonces, pues todo lo confunde cuando expone. Luego evangeliza, y no es momento de evangelizar. Aquí era un tema dialógico respecto de la relación entre fe y filosofía. Habla de otras exposiciones fuera de lugar porque se refiere a otros videos, otros discursos, otros momentos. Sienta en el banquillo de los acusados a Jonathan, en la réplica se declara ganador, todo el tiempo se está declarando como ganador en la réplica y pues eso no es correcto, no es elegante, no es prudente, ¿no? Jonathan explica perfectamente filosofía, metafísica, teología, la relación entre fe y filosofía. Se olvida de sí mismo, esto es muy importante, mientras que Dante Urbina está muy centrado en sí mismo y su público. O sea, te hablo a ti, a veces en directo y a veces en tercera persona, pero en realidad estoy pensando en mí y en mi público. ¿No? Se olvida, en cambio Jonathan Ramos se olvida de sí mismo, se centra en el tema, su cuerpo, su mirada, su voz, las expresiones de su cuerpo coinciden con la exposición. Y todo el tiempo se dirige a Dante Urbina como Dante, todo el tiempo está pensando en Dante y hablando con Dante y tratando de que Dante pueda entender lo que Jonathan está exponiendo.
Hasta aquí llegué yo, señor, pero ahora estoy ansiosa de escucharte a ti. Sé que tú puedes hacer un mucho mejor análisis. No, muchas gracias. Eh, Encantador la forma en que lo manejaste, en que lo desarrollaste y lo analizaste. Es impresionante, la verdad. Como primera impresión, si vamos a enfocarnos, por ejemplo, primero en Dante, en este sentido, una de las cosas que a mí, yo a Dante no lo sigo mucho, pero conozco sus videos. Si algo sé que de él es que tiene un desarrollo analítico muy bien, es que, por ejemplo, en la presentación del tema, que era su parte inicial, él hizo un interrogatorio, tratando, creo yo, que es válido en cierta forma llevar el tema hacia donde él quería, lo cual no sucedió, porque ese no era el tema del debate. Pero esas preguntas iban orilladas a llevar el tema hacia donde él sentía que podía desarrollar mejor sus argumentos, por así decirlo. Y siento que la parte que falló ahí en él es que al ver que el tema no iba hacia donde él iba, a donde él quería, perdón, él empezó a sentirse acorralado en cierta forma. Y una de las cosas más importantes Se te corta en la un voz. debate es Se te corta la voz. y no solo al cándote y que estás haciendo las proposiciones. Ahí ya te escucho mejor yo. ¿Me escuchas? Repite lo que dijiste, lo último que dijiste, dos últimas observaciones que dijiste, porque no se escuchó y sigue hablando. Ahora sí me escuchas mejor. Sí, sí, te escucho mejor. Te digo, yo considero que él pretendía con este interrogatorio en esta primera parte en la que él debía presentar el tema, llevar el tema hacia un lado donde él pudiera desarrollar mejor sus argumentos. Y eso no sucedió. Entonces él se sintió un poco acorralado en cierta forma, ¿no? Y una de las cosas más importantes en un debate es escuchar, como te comentaba. Y no solo al debatiente que está enfrente de ti, sino a tus propios argumentos. Necesitas escuchar y saber que estás siendo claro en lo que estás proponiendo. Entonces, al manejar tanta interrogante, él se desvió y se perdió del tema. Entonces, no pudo después volver al tema realmente. Y yo lo he escuchado 2 veces ya el debate. Las 2 horas que dura, o casi 2 horas que dura. Y he notado eso, él es muy analítico, es un desarrollo analítico impresionante, pero se desvió del tema. Y eso le costó volver a encarrilarse, y cosa que ya no pudo hacer, desde mi percepción, ¿no? Sí, totalmente. Se desvió porque él estaba queriendo defender la fe. Parecía un combate cristiano, no un debate filosófico sobre la relación filosofía y fe. Entonces, el combate cristiano es para otro momento, ¿no? Pueden discutir sobre cómo se es mejor cristiano, por ejemplo, ¿no? O si un cristiano tiene que ser congruente e impecable en todos los momentos de la vida, a reserva de que sea filósofo, y entonces durante la indagación filosófica puede ampliarse de tal manera y problematizar de tal manera que pareciera que se aleja de la fe, pero no, está inmerso en un huracán. Después vendrá el ojo del huracán, donde todo se asienta. Luego vuelve a crecer, ¿no? Esa dificultad filosófica, esa tormenta eléctrica de muchas ideas, pensamientos, autores, filósofos, donde el mismo pensador, que en este caso es Jonathan Ramos, está haciendo toda una investigación e indagación filosófica, para lo cual en ese tránsito es preciso problematizar, ampliar, profundizar, y eso no le arrebata la fe,
sino que al contrario está buscando todos los caminos posibles para llegar precisamente a ese límite en el que al fin se pueden encontrar la fe y la razón. Y las muchas razones, porque la filosofía son muchas filosofías, no solo Santo Tomás de Aquino. Esto lo deben entender todos los filósofos. La filosofía son todos los filósofos famosos y desconocidos que han dicho algo importante, interesante y luminoso a lo largo de la historia de la humanidad. Un mismo filósofo no completa, un solo filósofo no completa toda la filosofía, ¿no? Hay que leer la introducción de Julián Marías a su Historia de la Filosofía, que es preciosísima y ahí te explica muy bien qué significa esto que estoy diciendo, ¿no? La filosofía son todos los filósofos desde los años 500 antes de Cristo hasta la fecha, conocidos y desconocidos, que han dado una luz al pensamiento, ¿no? Entonces, Jonathan es capaz de esa amplitud, de ese conocimiento, de esa erudición de muchos filósofos y los pone en diálogo durante sus investigaciones. Toma de acá, de acá, de acá, es como que va a una despensa y toma muchísima información, ideas, ¿no? Y luego pues hace toda una discusión preciosa. Y por eso parece que en algunos videos se aleja de la fe, pero no se aleja. Está indagando filosóficamente sobre distintos temas, además, no solo la religión, ni solo la fe, ni solo, ¿no? ni solo está buscando llegar a la teología, sino de todos los temas. Y esto lo digo ahora, no viene mucho al caso del tema del debate, pero lo digo ahora atendiendo a la inquietud de Dante Urbina, porque el miedo de Dante Urbina es que Jonathan Ramos está confundido respecto de la fe y que va a desbarrancar a muchas personas con sus indagaciones filosóficas, pero no, cualquiera que esté estudiando con Jonathan Ramos sabe que está transitando un camino difícil, que implica mucho esfuerzo intelectual para atreverse a tomar las luces de los grandes sabios de toda la historia de la humanidad, que son contradictorios muchas veces, que de un libro de 200 páginas puedes encontrar apenas un fragmento valioso y cierto, ¿no? Y atinado en algunos de ellos, pero que todos valen, todos los filósofos nos han dado algo. Totalmente. De hecho, cuando mencionas, puedes notar muchas veces, y no específicamente hablando de Dante o de Jonathan, ¿no? Pero muchas veces en el desarrollo o en el análisis filosófico queremos resolver todo en un solo filósofo. Y eso nos genera un poco de dogmatismo, nos cierra bastante. Entonces, por ejemplo, hubo una observación que yo escuché de Néstor, que él comenta que Dante hacía un análisis tomista, pero estaba más cerca de ser agustiniano el análisis. Y eso me llamó la atención, sí, cierto. O sea, puede ser que uno haya despistado eso hasta que ya repites el debate y captas la postura total. Entonces es eso, no puedes resolver las cosas desde Santo Tomás solamente. Que te da muchas herramientas, eso es real, que te da muchas herramientas para entender a Aristóteles, para dialogar con Platón, para entender a San Agustín o para refutar a San Agustín, como en algunas ocasiones, pero no puedes resolverlo todo. Ese es el detalle. Sí, y donde estuvo la confusión es sobre el tema de la gracia, que no le quedaba muy claro, ¿no? Sobre el tema de la gracia, él dijo algo que no estaba correcto. A ver si no lo apunté, pero apunté mi crítica nada más, ¿no? Pero la frase textual que dijo Dante estaba confundido al decir, al querer decir gracia, dijo fe, y es súper diferente, ¿no? Y además como que estaba aludiendo a San Agustín refiriéndose a Tomás de Aquino. Les voy a aclarar ese punto. San Agustín dijo, la inteligencia es sierva de la sabiduría. ¿A qué se refiere? Escuchen las palabras. Nunca dije fe.
Dice, la inteligencia es sierva de la sabiduría. Nunca dije teología, nunca dije religión, nunca dije Biblia, dije sabiduría. La inteligencia es sierva de la sabiduría. ¿Cuándo sucede eso? Lo explica San Agustín. Cuando te dispones a creer en lo que dice la palabra de Dios, primero cree, tú cree y después entenderás. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para recibir la luz de la gracia, la luz del Espíritu Santo y entender. Ahora, como dijo Jonathan, todo el tiempo que Jonathan expuso, ya tenía presupuestada la gracia, pero desde el nacimiento de cada ser humano, o sea, cada ser humano ha nacido por obra y gracia de Dios. Jonathan Ramos asume que la gracia de su inteligencia ha dependido de Dios, precisamente por eso se llama gracia. Si Jonathan Ramos es brillante, él sabe que no tiene mérito, que es obra y gracia de Dios. Eso lo tiene tan claro como reformado, que todo es gracia de Dios, que de verdad a todos nos pareció rarísimo que tuviera Jonathan que aclararle ante las refutaciones de Dante Urbina, aclararle que la gracia ya está predispuesta, esa está hasta para ser humano, es una gracia ser humano, es una gracia pensar, es una gracia estar vivos. Cuando se referían a la razón natural, ¿no? Que depende de la gracia, claro, todo depende de la gracia. Eso, cualquiera que conozca a Jonathan ya se lo ha oído como 1000 veces. No, y es curioso la observación que haces en esta relación entre sabiduría e inteligencia que mencionas, porque según recuerdo es Henry Bergson el que dice que la inteligencia es sede en los conceptos, porque es con lo que se hace ciencia, pero la sabiduría da sede en la intuición, es lo místico, es lo que lleva a la filosofía, a resolver misterios, pues. De hecho, creo que Gabriel Marcel es el que dice, la ciencia resuelve problemas, pero la filosofía resuelve misterios del hombre. Y es ahí donde entra esto de que no puedes resolver todo en un solo filósofo. Y esa profundidad de análisis y de desarrollo necesitas agarrar de varios del abanico para poderlo ir llevando. Y al final la filosofía muchas veces no te da respuesta, te va a dar más preguntas. Y es eso, absolutizar, decir, no, es que Santo Tomás dice esto, Heidegger dice aquello, es más, Sartre dice esto, dependiendo de qué corriente estés estudiando. Y sobre eso generar un absoluto no te sirve de mucho. ¿Por qué? Porque al final no estás resolviendo nada, solamente estás acomodando tu pensamiento al pensamiento de alguien más. Correcto, correcto. Y también lo podemos ver desde el tema del asombro, así como desde la intuición, que luego hay que verificarla filosóficamente, también desde el asombro, cuando encuentras lo inefable. Entonces, eso que es inefable te hace percibir que ahí hay Dios, que ahí está Dios, pero no tienes palabras para explicarlo. Pero ya llegaste antes que con la Biblia. Entonces también hay que entender que Jonathan está haciendo parte de su investigación todo esto. ¿Cómo es posible que una persona que nunca ha sido evangelizada esté alabando a Dios? ¿Cómo es posible que se ha topado con lo inefable? ¿Cómo es posible que esté llena de humildad alabando a un ser superior sin antes haber escuchado su nombre, sin antes haberlo conocido? Por eso digo que es un grave error confundir. Si estamos hablando de fe y filosofía, ¿por qué revuelve Dante Urbina fe con fe cristiana, con Biblia, con religión, con teología? Estamos hablando de fe y filosofía. Y para hablar de fe y filosofía, ellos eligieron basarse en Santo Tomás de Aquino. Pero el ejercicio filosófico constante de Jonathan
es basándose en todas las culturas y en todos los filósofos que han abordado el tema. Y se puede abordar el tema desde el asombro, desde la intuición, desde lo inefable, ¿no? Entonces, y es mucho más rico que ajustarse solo a un filósofo. Sí, o sea, como comentas, puedes basar o argumentar o hacer filosofía desde la postura, como dices, del asombro, pero el pensamiento del desarrollo filosófico exige además que no te detengas en un filósofo, porque la filosofía estudia las causas supremas o las causas primeras. Entonces, no te puedes detener en uno solo. Tienes que indagar y cuestionar a esa persona. Comentas lo del asombro y me hiciste recordar el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle tenía una frase que para mí es genial. Él decía, la filosofía es hija del asombro. Por eso Aristóteles comentaba que todo hombre tiene en su naturaleza el el querer conocer, el asombrarse, él se asombra de algo y quiere saber lo que está atrás de eso. Entonces, yo lo que noté en el desarrollo, esa confusión o esa como parte de generar una dicotomía entre la fe y la razón, es porque muchas veces no se entiende que los niveles del conocimiento, esto es una tesis desarrollada por el doctor Raúl Gutiérrez Sáenz, por ejemplo. Él comenta, pues hay conocimientos empíricos, científicos, filosóficos y teológicos en un orden. Y estos conocimientos, aunque no se contraponen, no se traslapan entre sí, porque tienen diferentes formalidades, como lo explicó Jonathan en el reciente video, aún así se complementan y se llevan a mano. Hay una correlación muy interesante entre estos conocimientos. Tienen sus límites, pero aún así no desprecian el conocimiento del otro nivel, sino que lo usan y lo van desarrollando ahora en su formalidad de conocimiento científico, por ejemplo, conocimiento filosófico. Entonces, tener claro que esos niveles de conocimiento existen te permite saber qué relación existe entre, en este caso, la filosofía y la teología, por ejemplo. Incluso los científicos, hay un libro precioso que se llama El lenguaje de Dios y te habla de cómo los científicos han llegado a lo inefable, a maravillarse de la existencia de un ser supremo gracias al orden del universo, ¿no? Desde las partículas más pequeñititas, las moléculas más mínimas, mínimas de las mínimas de las mínimas, hasta lo más grande y maravilloso que han podido explorar en el universo. Entonces, hay muchos caminos para llegar a Dios y a eso se refiere Jonathan, porque él ama la unidad, ama el orden, ama a Dios, ama a Jesucristo. ¿Cómo amar a Cristo sabiendo que todo fue creado por Él y para Él y no querer conocer toda esa maravilla que fue creada por Él y para Él? Entonces, amas a Cristo y todo lo de Cristo. Todo el universo es por Él y para Él. Entonces, en esa vivencia, en esa experiencia espiritual, Jonathan se siente libre y seguro para hacer sus indagaciones filosóficas. Ahora, no era momento de hablar de sus indagaciones filosóficas o de las otras cosas que ha dicho, y mucho menos fragmentarlas de manera injusta, tomar frases sueltas de discursos completos que ha dicho en otros videos, porque sí confunde, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer Dante Urbina? No escandalizarse, abrirse al conocimiento, tomar una actitud humilde, saber que todos somos aprendices de todos, ¿no? Que lea, por ejemplo, Catechizandis Rudibus de San Agustín y ahí se va a enterar de cómo debe ser la actitud del alumno y del maestro. Al final somos hermanos porque el maestro interior es el que nos va a enseñar todo.
porque todos dependemos de la luz de Dios, pero para que llegue esa luz necesitamos una actitud humilde. Ahora, pasamos a otro punto. Yo prefiero siempre los diálogos que van sumando, que vamos sumando y sumando y sumando y sumando y sumando para llegar juntos a lo más próximo a la verdad. No me gustan los debates donde entonces interviene la soberbia, alguno de los dos se ensoberbece, si no es que los dos, y entonces cuando hay soberbia ya no se llega a la verdad. Y si se llegara, se llegaría inútilmente, porque es la verdad y es el amor. Y esto lo ha dicho Jonathan en todas sus exposiciones. Es verdad y amor, si no, de nada sirve. Entonces, la actitud humilde para sumar conocimiento, para contestarnos mutuamente preguntas, hacernos preguntas y contestarnos con base a nuestros descubrimientos y propuestas. Todos son hipótesis. Vamos avanzando de hipótesis en hipótesis, sumando, 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 hasta aproximarnos felices a la verdad. Ese es lo que yo prefiero, más que los debates. Totalmente, porque hoy en día, más que una actitud debatiente en el sentido de exponer ideas, pareciera, y más por las redes sociales y por la exposición de YouTube y todo esto, que el debate se trata de mostrarte que tú estás mal y yo estoy bien. Demostrarte que tal filósofo estaría de mi lado y no del tuyo. Y eso no es el debate en sí, es la exposición de argumentos para llegar a una resolución. O es un raciocinio literal, porque necesitas generar nuevos conocimientos de conocimientos adquiridos y que adquieres ahí mismo en el debate. Entonces, lo que tienen las pláticas o las charlas es que permiten esa búsqueda y evitar esa soberbia, como dices tú, para decir, espera, aquí yo no te entiendo, explícamelo. En verdad no te lo entiendo, este punto no lo estoy percibiendo. Esto de la fenomenología de la religión, ¿a qué te refieres con esto? O sea, ¿qué es esto? ¿O qué es esto de la metafísica? ¿O qué es esto de algún asunto teológico? Me explico. Pero hoy en día el debate es más como siempre es un enfrentamiento. No es tanto en generar un raciocinio entre ambos. Ese Y es el fíjate, problema. y qué difícil, porque si entre personas que se conocen y comparten una misma vida, hay diferencias en sus formas de pensar y luego, peor aún, en sus formas de concebir cada cosa, el significado de cada cosa. Entonces, por ejemplo, tú hablas con tu hijo adolescente, ¿no? Y entonces tu hijo defiende su libertad. Tú en tu cabeza tienes claro lo que significa libertad porque lo has estudiado desde distintos autores y has concluido que libertad es conocimiento más responsabilidad, ¿no? Supongamos, pero no sabes qué quiere decir tu hijo cuando habla de libertad. Y entonces puede ser que te horrorices imaginando que tu hijo piensa que es hacer lo que quiera, sin tomar en cuenta ni el conocimiento ni la responsabilidad. Y empieza la guerra y de pronto tu hijo te dice, oye, no, papá, yo estoy en el mismo tenor que tú. Tú me has educado y yo entiendo perfectamente que cuando hablo de libertad y defendiendo mi libertad, estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy hablando desde el conocimiento, a partir del cual me voy a mover por la vida con límites y responsabilidad. Ah, bueno, ya no se pelearon el papá y el hijo. Pero así pasa en los debates, dos personas que no forman parte de la misma cosmovisión, que tienen conceptos entendidos de modos diferentes. Cuando uno habla de gracia, el otro está pensando en la Biblia, y cuando uno habla de religión, el otro está pensando pues solo en los cristianos, y el otro está pensando en musulmanes, cristianos, judíos, en toda la gran variedad de denominaciones cristianas, y uno solo está pensando en el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay discordia porque no hay igualdad en la forma en la que han significado las cosas. Entonces, por eso los debates son difíciles, porque están hablando tan rápido y discutiendo tan rápido que no se ponen de acuerdo en el significado de las palabras que usan. En cambio, en un diálogo yo te puedo decir, oye, hermano, dime por favor qué quieres decir cuando hablas de gracia. ¿O qué quieres decir cuando regla negativa?
¿O qué quieres decir, no? ¿Cuál es la diferencia entre religión y teología? Porque en el debate se dio uno cuenta que Dante no sabía la diferencia o no manejaba adecuadamente, no diferenciaba adecuadamente entre gracia, fe, teología y religión. Cuando la fe la puede tener a cualquier persona, aunque no tenga religión. Cualquier campesino de la sierra más recóndita, donde jamás haya llegado alguien a evangelizarlo y que esté alabando a Dios, tiene fe. Ahora el filósofo irá a indagar y a explicar cómo es que esa persona llegó a la fe. Ahora llegará un teólogo, un religioso a evangelizarlo, pero son dos que llegan al mismo campesino que por su cuenta descubrió a Dios, por obra y gracia de Dios, Dante, claro, por obra y gracia de Dios, pero que tiene esa humildad para reconocer que hay algo inefable, un ser inefable superior que ha creado todas las cosas. Entonces, Sí, y mencionas, por ejemplo, la cuestión de la fe. Hay muchos pensadores, filósofos, apologistas, que mencionan que para ser ateo se necesita mucha fe, porque es creer en nada por creer, me explico, y es creer en negar algo por negarlo muchas veces. sí. Al final, mira, siempre en los debates se da esta cuestión de que en teoría del conocimiento, por ejemplo, se conoce como en la parte formal y la parte material de la verdad. Entonces, en su parte formal, dice que la verdad tiene grados. ¿Por qué? Porque depende de las proposiciones y es por eso que se dan las falacias y todo eso. En su parte material, pues no, la verdad es absoluta. ¿Me explico? Entonces, al momento de argumentar, es lo que comentaban hoy, por ejemplo, en esto de las falacias, en uno de los videos, de Jonathan, de hecho. Sí, sí. Al momento de hacer la proposición, por así argumentar, si tu estructura no es correcta, vas a llegar a generar falacias. Pues. Y la falacia muchas veces se confunde como simplemente un argumento fallido, ¿no? En sí, la falacia su principal distinción en una falacia es la intención de engañar. Sí. Esa es la Falacias, principal, porque cuando es fallido simplemente la estructura, pues se le dice paralogismo, porque no había intención de engañar, pero fallaste en la estructura. Pero una falacia, su intención es engañar. Entonces, por ejemplo, salir de la falacia de autoridad, por ejemplo, es decir, bueno, ni mi intención es engañar, ni la intención del autor que yo estoy utilizando es engañar. Que dentro de la argumentación y el análisis de la proposición sea verdadera o falsa, eso ya es parte de la materialidad de la lógica. Pero en la formalidad sigue siendo correcta. Sí. Entonces, eso es interesante, que hoy yo veo mucho que dicen, no, es que es falacia porque simplemente es incorrecta. No, es falacia porque pretende engañar. Sí. Es cuando es falacia. Ahora, hay otro punto muy importante, aparte de tomar en cuenta, aparte de tomar en cuenta las falacias, que es muy, muy importante esa falacia de la autoridad, o los sesgos, por ejemplo, ¿no? Los sesgos que hay, tantos sesgos que solo ves una parte de la realidad, que estás fijado en una idea, que crees que siempre es lo mismo, que ya tienes un prejuicio respecto de la otra persona, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos, más falacias, desbarata totalmente un discurso. No hay que caer en eso, ¿no? Y a Dante le pasó mucho a lo largo de toda su exposición. Pero, ¿qué te iba a decir de este tema de las falacias? Bueno, recomendar que vean el video de Jonathan porque explicó lo de las falacias y el otro video que hizo después del debate,
que hizo un video muy completo explicando a Santo Tomás. Prácticamente es un video explicando a Santo Tomás, ¿no? Y donde ya quedó clarísimo que la búsqueda de la filosofía va por un camino de indagación dialéctico, ¿no? Y va a demostrar, va a buscar demostrar. Y en cambio, el camino de la teología es un camino que toma como autoridad la revelación y lo que va a hacer es deducir. No es lo mismo demostrar que deducir, ¿no? Y que al final pues se encuentran. Eso fue muy, muy claro. Lo explicó también en el debate Jonathan, pero por si no hubieran entendido, lo explicó en otro debate posterior, que diga, en otro video libre que él hizo posterior al debate, para que vean qué gran responsabilidad siente él de, oigan, yo soy profesor y quiero enseñar, aprendo. No, y es que es eso, al final lo que busca es que uno distinga, o en sí la lógica lo que busca es que uno distinga entre objeto material, objeto formal, quo, y objeto formal, quod. Y en una fórmula muy sencilla, pues el objeto material, y aquí lo tengo apuntado de hecho, es lo que se considera del estudio. El objeto quo, que también se le conoce como formal motivo, es ese interés que se considera de la cosa a estudiar. Y el quod, que es el terminativo, es el aspecto que se considera en sí. En un resumen, que no me pertenece, le pertenece a la autora Luz Alonso García. Ella comenta en un resumen de una frase solamente. El objeto formal motivo es como lo que ilumina, mientras que el terminativo es lo iluminado del objeto material. Y Ya así quedó ya tienes la clarísimo, resolución. ya que es el qué, el cómo y a partir de qué, iluminado. Lo que es exactamente. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ya tenemos elementos para próximos debates. Como espectadores, yo nunca querré participar en un debate. Me fascinan los diálogos filosóficos, pero diálogos y además movidos por el amor, en búsqueda de la verdad, con el deseo de llegar a celebrar juntos la unidad en el amor a partir de la verdad. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En el grupo de Jonathan. Eso es lo que hacemos y aprendemos unos de otros. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Víctor. ¿Quieres decir algo más? No, agradecerte por el espacio y si me notaste un poco nervioso es porque nunca me toca hacer tantos en vivos así. Independientemente de eso, quiero decir que aunque nosotros estudiemos con Jonathan, y esto tiene que quedar muy claro porque la gente puede pensar que hay sesgos porque somos sus alumnos. Yo soy alumno de filosofía, no solamente con Jonathan, yo estudio la carrera de filosofía también. Entonces, nosotros le preguntamos mucho, le cuestionamos mucho de lo que él nos explica. Y le preguntamos el por qué y indagamos en las cuestiones que nos explica. Vemos los autores, vamos a los argumentos, vamos a los análisis que él hace. ¿Por qué? Porque este es el desarrollo filosófico, es el estudio filosófico. Es generar y generar y generar conocimiento nuevo a partir del que uno ya tiene. Entonces, que no crean que uno hace esto porque, no, queremos darle la mano solamente a Jonathan y estar en contra de todo lo que no sea Jonathan. No, claro que no, sí. Muchas veces le hemos cuestionado sus mismos argumentos y él lo puede corroborar. Entonces, de esto se trata y es la invitación a no solamente estudiar con él, sino estudiar filosofía en general. No se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque genera esa chispa en ti de querer saber y sobre todo de cuestionar las cosas. Y no cuestionar por cuestionar, sin no caer en ese escepticismo de que todo lo cuestiono y de todo dudo, sino en cuestionar las cosas para conocer las cosas en general. Así que después de esta despedida, te agradezco de nuevo. Muchas gracias y pues espero me invites de nuevo otra vez a platicar. No, yo encantada, encantada y quiero reiterar y ratificar y reafirmar lo que acabas de decir.
porque precisamente en quién me basé para decir lo que es un debate, en Oscar Brenifier. Oscar Brenifier y todo el grupo internacional de filósofos prácticos están súper activos, tienen academias en todos los países, prácticamente ya en todos los países, en América Latina siempre hay algún grupo de los filósofos prácticos, tienen congresos internacionales, esta semana están súper movidos porque el 17, el día de mañana, 17 de noviembre, es este año 2022, el Día Internacional de la Filosofía. Y bueno, hemos recibido muchos de los alumnos de Jonathan formación. Acá en México se llama CECAPFI, el Centro de Investigación de Prácticas Filosóficas. Aparte que hemos estudiado filosofía en distintas universidades públicas y privadas. ¿Y por qué escogemos a Jonathan? Porque es un pensador libre, porque podemos discutir, indagar, ampliar nuestro conocimiento, profundizar, pensar por cuenta propia. No solamente nos basamos en autores, tomamos las luces de los distintos filósofos, porque para seguir la tradición filosófica hay que conocer algo, tener un respaldo teórico vasto, y luego además pensar por cuenta propia y sumar nuestras ideas a las ideas de los distintos autores. Yo, por ejemplo, he publicado más de 10 libros y me he atrevido a hacer indagación filosófica por lo menos en 4 de ellos, donde estoy pensando todo en cada página por cuenta propia. Así que yo amo al libre pensador, que no se confunda con que si los libres pensadores son masones, no, libre pensador. Y también si dices la fraternidad humana, piensan que eres masón, por favor, es como el arco iris, no porque te guste el arco iris vas a formar parte del grupo LGTB, o sea, esos son sesgos, ¿no? Esa forma de criticar y pensar, no. Yo soy católica, pero amo ser libre pensadora porque mi Señor Jesucristo era libérrimo, es libérrimo y vive en mi corazón, ¿no? Ya con esto yo quiero cerrar. Y aparte vino a liberarnos del pecado. Exacto, vino a liberarnos del pecado y a darnos su gracia y su amistad para que caminemos libres, con la libertad de los hijos de Dios, no como esclavos ni llenos de miedo. Entonces, mientras un cristiano sea más libre, más será capaz de amar. Y a lo que venimos es a ser exitosos en el amor, tener éxito en el amor cristiano. Entonces, eso es lo bonito. Pues te agradezco muchísimo, Víctor. Por favor, si quieres decir algo más, dime. Me parece que te despedí antes de tiempo o no. ¿O querías decir algo? No, ¿Todo bien? muchas gracias y acotando un poco más lo que acabas de decir, pues si te das cuenta, tanto tú citaste y yo cité a diferentes filósofos que no tienen nada que ver con Jonathan, para empezar. Así es, así es. Y cuando me refería al asombro, me refería a Heschel, que habla de lo inefable. Entonces, bueno, a veces estamos parafraseando filósofos sin decir el nombre del filósofo para no estar asustando a nuestros oyentes con que parecemos eruditos, no queremos parecerlo, no, no es nuestra función, al menos no es mía, pero pero sí quiero que disfruten mucho de pensar, de sentir la vida, qué pienso de lo que pienso, cuál es la diferencia entre una creencia, un pensamiento, una idea y una ocurrencia, por qué hay que disminuir a la mínima expresión las metáforas y las analogías sin volvernos acartonados. Por supuesto que a veces se vale hablar de la despensa de la filosofía y saco de la despensa algunas ideas, ¿no? Y claro que podemos usar algunos ejemplos siempre, porque hay que comprometerse con lo que tú argumentas. A ver, ponme un ejemplo para verificar que lo que estás diciendo existe en la realidad. Y así, ¿no? Entonces, no es tan fácil aprender a pensar, pero es como hablar y comunicar. No es lo mismo hablar, que aprendimos al año y medio, 2 años de edad, que aprender a comunicar. Pues es lo mismo, no es lo mismo aprender a pensar todo el día pensamos, ¿no? Pero no es lo mismo pensar así nada más que saber pensar. Entonces, por eso hay que estudiar filosofía todos los días de la vida. Muchísimas gracias, gracias, Víctor. No, a ti y buenas noches y Dios te bendice, ya sabes. Igualmente, saludos a tu familia, un abrazo fuerte. Igualmente. Pásenla bien, haciendo el bien, hasta la próxima.